Bueno, ante todo quiero comentarles que ya hicimos el primer lanzamiento donde presentamos la idea de qué era esto de encuentros con la salud. Y básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Los médicos necesitan en el día a día estar recibiendo información que permita entonces optimizar indudablemente su actividad diaria, su trabajo con los pacientes, etcétera. Pero no siempre tenemos el tiempo para estar buscando las bibliografías, para estar buscando sobre todo aquellas acciones que, digámoslo de alguna manera, nosotros podamos auditar para estar seguro de que los procedimientos o los elementos o las técnicas o las cosas que estamos utilizando para el trabajo de nuestros pacientes tienen un fundamento y tienen un sustento. Y esto es lo que básicamente intentamos con Encuentros de la Salud. Se trata, como todos ya, seguramente tenemos ya más de 100 personas que están en este momento activamente en el programa de Encuentros con la Salud. Cada semana tocamos un tema y ese tema lo subdividimos. Lo subdividimos entre más o menos 5 o 6 videitos o peliculitas que pueden tener entre 15, 20 o algunos incluso hasta 30 minutos y que permiten entonces que ese tema pueda ser desmenuzado en detalle, que lo podamos explicar de una manera efectiva y que además les presentemos a ustedes lo que son, digamos así, los sustentos o las bases para que entiendan de que de aquello que estamos hablando fundamentalmente tiene un fundamento científico, tiene una base científica, tiene unas evidencias que van a permitir que entonces ustedes operen y realicen medicina integrativa con absoluta seguridad de que lo están haciendo dentro del terreno de la ciencia, dentro del terreno del fundamento. Porque indudablemente están ocurriendo cosas importantes. Por ejemplo, para este sábado los invitamos de manera muy especial al segundo Congreso Internacional de Acupuntura de la Sociedad Española, en el cual a lo largo del día se van a presentar, por ejemplo, bases y fundamentos de lo que es la terapia con acupuntura. ¿Y por qué esto? Porque ustedes saben cómo España en este momento, los políticos españoles pretenden llevar a la Comunidad Europea un proyecto para que ninguna terapéutica que no sea la convencional de cirugía y farmacología, etcétera, se pueda practicar en la Unión Europea. Yo no creo que esto le resulte porque Bruselas tiene el lado de los franceses con la homeopatía, el lado de los alemanes con el naturismo. Es decir, hay muchísima interés y sobre todo la comunidad en general en Europa está muy interesada en este tipo de técnicas. Entonces yo no creo que esto que están intentando hacer los españoles funcione, pero puede tener un impacto negativo para nosotros, porque indudablemente de alguna manera sigue existiendo una influencia de España hacia Sudamérica. Y de hecho, recuerdo que el año pasado algún periodista colombiano ya intentó empezar a hablar de que las pseudociencias y que todas estas cosas que trabajamos y que hacemos los médicos de medicina integrativa son pseudociencias, etcétera. Entonces, este tipo de acción como la que estamos haciendo de Encuentros con la Salud es para precisamente que ustedes tengan claro los fundamentos, que tengan las bibliografías, que tengan los elementos para que en el momento en que, por así decirlo, venga un revisor de la Secretaría de Salud o cualquier persona, ustedes tengan cómo realmente soportar por qué están haciendo un determinado procedimiento, por qué están haciendo una determinada acción en su consulta. Eso es extremadamente importante. La única verdadera posibilidad que para nosotros tiene el que podamos mantener nuestra práctica es que tengamos las bases y los fundamentos desde la evidencia, desde la publicación, desde la ciencia, que es lo que nos va a permitir indudablemente decir, un momento, es que usted no me puede prohibir o no me puede decir que yo no puedo hacer esto porque aquí están estos 10 o estos 5 o este metaanálisis o este artículo, estas cosas que demuestran que este procedimiento es fundamentado, sí es válido y por lo tanto se puede realizar. Entonces, la idea con Encuentros de la Salud es eso. Cada semana entregarle a todos ustedes un tema puntual y ese tema desmenuzarlo, desbaratarlo. Y precisamente para el día de hoy les traigo una perla que es precisamente el tema de cáncer, que bien sabemos es un tema bien complejo, que existe de todas maneras una
llamémoslo así, controversia, entre comillas, entre el oncólogo convencional que trabaja con quimio, con radio y con cirugía, y la oncología integrativa que dice que a esas cosas o que esas cosas no son suficientes, que hay que estar atentos con la alimentación, que hay que estar atentos con el estilo de vida, que hay que estar atentos con muchísimas cosas que no solamente ayudarán a que el paciente indudablemente evolucione de una manera mejor, tolere y responda de una mucho mejor condición a los tratamientos convencionales del cáncer, sino que sobre todo prevenga, porque el punto dentro del concepto de oncología integrativa es entender que, como decía Charles Serhan, el mejor tratamiento del cáncer es nunca tener cáncer, es decir, el mejor tratamiento del cáncer es la prevención. Y por eso, en el día de hoy, voy a presentarles dentro del modelo terapéutico integrativo del cáncer, precisamente estos conceptos tan importantes que nos llevan entonces a comprender que si ustedes miran, por ejemplo, las estadísticas entre 1990 al 2010, ¿qué se encuentran? Pues que no ha pasado nada. Miren, prácticamente el cáncer ha ido progresivamente en aumento, el número de muertes anuales van progresivamente en aumento, el número de muertes por día van progresivamente en aumento, lo cual entonces indudablemente nos hace comprender que necesitamos introducir otros elementos, otros aspectos dentro del manejo del tratamiento del cáncer, con la finalidad de que realmente con este modelo de la oncología integrativa, pues veamos que a los pacientes se les den otros elementos más que los simplemente elementos convencionales y que, como van a ver, entonces hay una buena cantidad de soporte para garantizar que esto ocurre de dicha manera. Así que entonces, dentro del modelo de medicina de bioregulación, vamos a comprender que un punto clave es el microambiente celular. Y aquí entonces les quiero llamar la atención en ese sentido. Existe un microambiente de cáncer. La matriz extracelular, esta red que rodea a las células, tiene cambios específicos, unas condiciones como pueden ser la hipoxia, como puede ser la acidosis, como puede ser el estado hipersimpático tónico, por ejemplo, que puede favorecer los estados inflamatorios permanentes y constantes, que van creando un terreno que va a favorecer el cáncer. Y que de alguna manera esto también está influido por lo que sería la epigenética negativa, es decir, toda esa tendencia o esa acción de estilo de vida tóxico que por desgracia muchísima gente lleva en el mundo actual. Así que entonces, el microambiente es fundamental para los procesos de bioregulación y el microambiente permite el soporte básico para las células saludables. Y vemos cómo, por ejemplo, ya hay publicaciones que nos están hablando del turnover de la matriz, es decir, cómo este microambiente está permanentemente cambiando y procesándose, de forma tal que si nosotros entonces vemos aquí aquello que maneja, aquello que influye de forma directa sobre el estado de salud y el estado de enfermedad es, sin lugar a dudas, los aspectos de estilo de vida, los aspectos de la epigenética que van a ser fundamentales, pues, de tener en cuenta. Así que si comprendemos este punto de mirada, veríamos que hay pues una reciprocidad dinámica entre la matriz extracelular y la matriz intracelular y que por consiguiente esto nos lleva a entender que el balance bioquímico y biofísico del microambiente de los órganos está provisto fundamentalmente por la matriz extracelular y que por consiguiente nosotros tenemos que preguntarnos, ¿está el microambiente, está la matriz extracelular de mi paciente en la condición adecuada para, por ejemplo, responder adecuadamente al tratamiento de cáncer convencional, para recuperarse satisfactoriamente con el tratamiento que se le haga integrativo? Eso es clave, pues, de que lo tengamos en cuenta, porque no olvidemos que este es el nuevo modelo de célula, donde, como ven, aquí está la parte extracelular que se conecta con las integrinas a la parte intracelular que a través de los poros del núcleo impacta el ADN y que nos hace entonces entender este precioso papel, este precioso paper publicado por Stephen Genius de la Universidad de Alberta, que nos dice que es la toxicidad y la deficiencia, cosas a las cuales no se les presta suficiente atención, las causas principales de las enfermedades crónicas y de las enfermedades degenerativas, entre esto el cáncer.
Y esto es muy importante porque fíjense que en medicina nosotros procedemos casi siempre es a formular el medicamento para manejar el síntoma, pero muchas veces no le preguntamos al paciente o no analizamos en detalle cuál es el estilo de vida del paciente, que es, sin lugar a dudas, lo que está explicando por qué está desarrollando dicha patología. Porque entonces, cuando entendemos que el concepto de la toxicidad se manejó desde los años 50 con la homotoxicología de Rekebeck hasta la actualidad con el exposoma de Conrad Baddington, y que esta evolución arrancó en los 50 con la homotoxicología, en los 60 con la epigenética y posteriormente en la actualidad con el exposoma de Christopher Paul Wild, pues nos entendemos entonces que hoy día se le presta una importancia fundamental a el exposoma. ¿Y qué es precisamente esto del exposoma? ¿A qué cosas está expuesto el paciente? Y es que el exposoma, que es indudablemente en las condiciones del mundo en el que estamos viviendo un exposoma típicamente tóxico, es la que está generando indudablemente la principal causa para que el crecimiento del cáncer siga siendo prevalente y que estemos observando cada vez más y más pacientes sufriendo de cáncer. Comprender esto es clave porque entonces la matriz extracelular permite la regulación de la información dada por este microambiente, que nos permite considerar a dicho microambiente como el terreno del organismo. Y entonces aquí les quiero llamar poderosamente la atención sobre este fenómeno, porque ya muchísimo tiempo atrás Claude Bernard hablaba del milieu, el milieu celular, o sea, el microambiente, que posteriormente el profesor Alfred Pischinger de la Universidad de Viena, pues nos demuestra que evidentemente es la matriz extracelular, esa red de glucosaminoglicanos, proteoglicanos, colágeno, elastina, trombospodina, fibronectina, de una gran cantidad de estructuras, lo que indudablemente entonces nos está llevando de manera importante a comprender por qué nos estamos entonces enfermando. Así que entendiendo el concepto de terreno del cáncer, pues nos llama la atención porque empieza hoy día a aparecer una importante cantidad de información que precisamente nos habla de que esa conexión entre el extracelular y el intracelular y el intranuclear es lo que puede alterar el equilibrio y que por consiguiente tendríamos que comprender que si el estilo de vida, que si las costumbres de vida del paciente son tóxicas, esto generará un microambiente que favorece el desarrollo de las enfermedades, entre ellas, por ejemplo, el desarrollo del cáncer. Y así que esas interacciones patológicas entre el microambiente celular y las enfermedades como el cáncer, pues nos lleva a que ya nos encontremos como, evidentemente, fíjense, proteoglicanos en la biología del cáncer. ¿Y qué son los proteoglicanos? Las principales estructuras del microambiente. Y fíjense que ya se nos habla de tumor microenvironment. Es decir, ya este tipo de publicaciones nos están diciendo que existe un microambiente, una característica específica de la matriz extracelular, que es lo que está produciendo entonces esas condiciones para que empecemos a hablar ya no de las bases genéticas, sino de las bases epigenéticas del cáncer. Y esto sí que es absolutamente importante de tenerlo en cuenta, porque siempre se nos planteó el cáncer como una enfermedad genética, pero hoy día realmente la genética del cáncer es 10 a 15% y el 75, 80, 85% del resto es la epigenética, es decir, aquellos factores que tienen la propiedad de incidir directamente sobre el genoma y hacer entonces que se exprese, por ejemplo, en este caso, la enfermedad neoplásica. Y así que la terapia dirigida al tumor tiene en cuenta varios aspectos: el tipo de cáncer, su agresividad, su tasa mitótica, su diferenciación, su polimorfismo, básicamente, y que por tanto todo esto nos lleva a entender entonces que cuál será el curso de este cáncer. ¿Será un cáncer suave o un cáncer agresivo? ¿Será un cáncer lento o por lo contrario será un cáncer rápido? Y aquí es donde entonces las herramientas oncológicas podrán ser utilizadas apropiadamente si nosotros entonces tenemos claro, entendemos cuáles son las condiciones fundamentales de terreno que permiten que este cáncer se esté gestando. Así que si comprendemos eso, entonces el terreno y el cáncer es determinante y la importancia del microambiente es fundamental. Pero quiero que miren aquí algo que es extremadamente hermoso y es el concepto de la
permacultura, es decir, cómo ser parte de la solución y cómo no ser parte del problema, porque la sobrepoblación, el sedentarismo, la toxicidad, el estrés, todas estas características que hoy día estamos los seres humanos creando en el entorno, en el ambiente, en el lugar donde vivimos, es lo que nos está llevando, sin lugar a dudas, a la aparición de una importante cantidad de fenómenos y de desórdenes que llevan a la enfermedad. Así que entonces, este concepto de la permacultura nace de la medicina tradicional china, de ese sistema autorreflexivo del pensamiento taoísta que nos muestra que existen patrones y ciclos en la naturaleza y que como nosotros somos parte de la naturaleza, entonces tenemos que ser respetuosos con esos patrones y esos ciclos si es que, entre otras, queremos mantener el estado de salud. Así que comprendiendo eso, veríamos, por ejemplo, cómo yo puedo tener el concepto claro de producción orgánica de alimentos y entonces pensar en que debo darles abonos orgánicos y toda esta cosa, o entrar al concepto de la permacultura. Y búsquense esta página web, permaculturevision.com, donde entonces ustedes van a darse cuenta de cómo evidentemente hay toda una mirada orientada a que tenemos que ser parte de la naturaleza, tenemos que involucrarnos con la naturaleza, no podemos pensar como estamos haciendo, de que podemos ser los dueños de la naturaleza destruyendo la naturaleza, no tenemos que involucrarnos con ella si de verdad queremos hacia el futuro de la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos que exista posiblemente un futuro. Así que comprendiendo esto, entenderemos entonces que el terreno está precisamente aquí, en donde vivimos. Y por eso se nos dice que como es afuera, así es adentro. De manera tal que si nosotros entonces le vamos dando más y más influencia al ecosistema, lo vamos contaminando, lo vamos entonces llegando a alterar de manera preocupante, cada vez lo veremos más reflejado en nosotros. Y es por eso la simple y sencilla razón de que cada vez tendremos nosotros más daño, más alteración, más imposibilidad de tener la salud, porque cada vez nuestro sistema evidentemente lo estamos alterando y lo estamos destruyendo de manera preocupante. Así que este terreno nos permite entender que la mecánica biológica del cuerpo en el cáncer es una metáfora a nivel global y que por consiguiente debemos ver al cuerpo como un sistema ecológico que tiene factores que están permitiendo que el cáncer prolifere. Esto entonces me debería llevar a entender y comprender que yo necesito, y por eso hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Anticáncer, un estilo de vida de David Servan-Schreiber, en el cual él nos muestra que evidentemente es la prevención y es entender qué es lo que nos está llevando al cáncer, la principal acción que indudablemente todos debemos realizar. Puesto que, de lo contrario, esa presión epigenética negativa generada por estilos de vida equivocado hace que el sistema se altere y que, por lo tanto, el cáncer aparezca. De forma tal, entonces, que el terreno son como una serie de puertas. Ese terreno que nos lleva al cáncer depende de lo que se come y de lo que se bebe, de lo que se respira y de lo que se huele, de lo que se unta y de lo que se pega, de lo que pensamos y lo que escuchamos y de lo que vive en nosotros. Así entonces que tenemos que estar extremadamente atentos, extremadamente conscientes de cuál es realmente los factores de epigenética positiva que nos mantengan en salud y cuáles los factores de epigenética negativa que debemos eliminar porque son los que nos conducen a la enfermedad. Comprendiendo entonces esto, entenderíamos que la epigenética negativa verá, por ejemplo, en el estrés. El estrés que indudablemente puede ser un estrés emocional, el cual lo estamos viviendo de manera preocupante los seres humanos en la actualidad, pero también un estrés químico que tiene que ver con ese ambiente y con esa dieta que los seres humanos están consumiendo en el mundo actual y que nos lleva, por consiguiente, entonces, a que alteremos tan críticamente el microambiente, tan críticamente la matriz extracelular, que terminamos generando una matriz hipóxica, acidótica, con una serie de condiciones que son las que indudablemente determinan que a partir de este estrés químico y emocional vayamos favoreciendo el desarrollo de la enfermedad.
Pero también la epigenética negativa desde la perspectiva macroecológica nos muestra el papel importante de la microbiota, esa red que afecta tanto la red neurológica como la red inmunológica. Y todos ustedes han oído hablar ahora del el gut-brain axis, ¿no es cierto? O sea, el eje intestino-cerebro. Y todos conocemos también el gut immunological axis, o sea, el eje intestino-sistema inmune. De forma tal, entonces, que entenderíamos cómo la disbiosis intestinal generada indudablemente por dieta chatarra y por muchos de otros factores inflamatorios del intestino estará afectando las redes del cuerpo. Y por eso vemos que el terreno biológico realmente corresponde al medio ambiente químico que juega un rol determinante en la respuesta al tratamiento y en la posibilidad del desarrollo de las metástasis. Por tanto, si nosotros le hacemos la quimio, la radio o la cirugía para destruir el tumor, pero no cambiamos el terreno biológico de ese terreno de microambiente de cáncer, entonces lo más probable o lo más seguro es que a la vuelta de 3 años o de 5 años el paciente vuelva y haga cáncer. Y es que una de las cosas que yo insisto en que al paciente le debemos hacer entender que el cáncer es una enfermedad crónica que la debemos mantener en remisión y que la remisión tiene que ver no solo con que destruyamos el tumor, que no es el cáncer, el tumor es simplemente la expresión del cáncer, pero que debemos eliminar toda aquella cantidad de factores de su estilo de vida que crearon ese medio ambiente que favoreció las posibilidades no solamente del desarrollo del cáncer, sino de responder de forma inadecuada y desarrollar un cáncer más agresivo. Por eso necesitamos influenciar el microambiente que rodea a la célula cancerosa y que impacta sobre el desarrollo de la enfermedad. Esto es absolutamente fundamental. Nosotros tenemos que saber que nuestras acciones del día a día pueden modificar de manera específica y directa el microambiente y que por lo tanto nos pueden ayudar a que cambiemos de un microambiente procáncer a un microambiente anticáncer. Esto es clave de comprenderlo. Y es por eso entonces que hacemos la valoración del terreno bioquímico del paciente, mirando entonces de manera especial el panel metabólico completo. Por ejemplo, nutrientes. ¿Cómo está el nivel de minerales, vitaminas o aminoácidos? Porque si nosotros buscamos las publicaciones, pues nutrición y cáncer, aparecen ya muchas publicaciones que nos hablan entonces de la importancia de las vitaminas en el tratamiento y en la prevención, de los minerales en el tratamiento y la prevención, de los aminoácidos en el tratamiento y la prevención. Es decir, todos estos factores que desde el entorno de lo nutricional permitan entonces que nosotros optimicemos las condiciones del microambiente a través de la terapia ortomolecular nutricional para precisamente crear un ambiente antagónico al desarrollo del cáncer. Por otra parte, veríamos, por ejemplo, dentro del panel metabólico completo, la importancia de la vitamina D, la cual se ha encontrado baja en tumores y que vemos cómo ya se habla de publicaciones que nos hablan de explorar el metabolismo y la función de la vitamina D y darnos cuenta, por ejemplo, del papel que podría tener la vitamina D en el cáncer de mama, la vitamina D en el cáncer de próstata. Y fíjense que ahora, con la llegada de la pandemia del coronavirus, hemos entendido la importancia de la vitamina D y ya hay suficiente cantidad de publicaciones y evidencias que nos soportan como evidentemente una vitamina D que esté baja, entonces va a favorecer, por ejemplo, que estos pacientes, si les da el COVID, tengan una patología más grave y se puedan morir. Pero no estábamos pensando que los pacientes de cáncer pueden tener bajos niveles de vitamina D y que por tanto hay que pensar en dicho nutriente. También en este patrón metabólico completo, la deficiencia de la vitamina B12, que por ejemplo se puede expresar en los niveles de ácido metilmalónico y de la homocisteína, que los vamos a encontrar altos en pacientes con cáncer gástrico, por ejemplo, después de la gastrectomía por la falta de factor intrínseco. Pero también el exceso de vitamina B12 puede llevar a el exceso de cobalamina, una anomalía frecuente y subestimada que se presenta tanto en neoplasias sólidas como en neoplasias hematológicas y que nos lleva entonces a entender que, fíjense, aquí tendríamos el clásico concepto del papel hormético, y es decir, que podríamos ver que una deficiencia hace daño igual que un exceso hace daño.
y que por tanto estar atento a cuáles son los niveles de vitamina B12 en mi paciente es un punto clave y fundamental dentro de la valoración y del análisis del microambiente de mi paciente. Así que otro punto importante lo da el ácido fólico, que puede ser un factor de riesgo, sobre todo cuando hay dosis suplementarias excesivas, que nos están mostrando entonces cómo aquí, en este caso, exceso de suplementación de ácido fólico, exceso de suplementación de vitamina B12 podrían estar llevando a un aumento en el riesgo de la génesis del cáncer y que por tanto habría que ser tan cuidadoso con esto de la terapia ortomolecular nutricional para saber que ni tampoco que no lo alumbre, ni mucho que queme al santo, como dice el dicho popular, y que en el concepto hormético de la terapia ortomolecular es fundamental tenerlo pues muy en cuenta. Así que comprendiendo eso, también veríamos el papel que tiene la glucosa, la hemoglobina glicosilada y la insulina, que son indudablemente estos factores asociados a la disglicidemia que tienen que ver básicamente con el pan nuestro de cada día, es decir, con el hecho de que abandonamos el patrón de la dieta paleolítica, pasamos al patrón de la dieta neolítica, fundamentalmente basado en el consumo de cereales, harinas, que llegó entonces incluso a que en la pirámide alimentaria nos colocaron en la base de la pirámide al pan, a las galletas, a las tortas, a los cereales realmente como lo más importante de consumir. Y que entonces cuando entendemos el papel del metabolismo de la glucosa en cáncer, que esto es otro de los puntos que trataremos en este que es uno de los elementos que vamos a ver en nuestros programas, y cómo la insulina y los receptores de insulina pueden jugar un papel crítico, pues entenderíamos entonces la importancia de el problema del consumo del azúcar, que favorece además las condiciones propicias para la acidosis y el desarrollo del cáncer, y la necesidad entonces de estar atento en estos cambios dietéticos que son fundamentales en los pacientes, que no haya ni hiperglicemia, que no haya ni hiperinsulinemia y que la hemoglobina glicosilada se mantenga de manera muy controlada. De hecho, para todos está perfectamente claro que una de las características típicas del paciente diabético es que cuando hace cáncer es un cáncer más agresivo, es un cáncer más grande, es un cáncer más metastásico, es más problemático incluso para la respuesta básica al tratamiento. Por tanto, si miramos el juego que tendría la insulina y el azúcar sanguíneo, nos encontramos este estudio del 2006 con 237 pacientes con cáncer de mama que mostraron, al tener ellos diabetes tipo 2, que los cánceres eran más grandes y más avanzados y que permitían entonces corroborar esta asociación entre la diabetes mellitus y las características adversas de presentación y evolución del cáncer, pero que básicamente aquí estaban fundamentadas era en el fenómeno Warburg, que nos permite entender que la célula cancerosa encuentra en la glucosa, encuentra en la sacarosa, encuentra en toda esa comida cargada de azúcares una forma de aporte realmente preocupante desde el punto de vista de empujar la evolución del tumor. Esto nos lleva entonces a entender dentro de este panel metabólico completo la importancia del perfil lipídico y aquí especialmente la relación que tendríamos entre triglicéridos sobre HDL. Si ustedes cogen el valor de triglicéridos del paciente, lo dividen sobre HDL, el cociente que les da aquí, si es mayor que 2, nos quiere decir que ese paciente tiene una inflamación mínima persistente de bajo grado. Y fíjense cómo ya nos hablan que tanto en cardiología como en oncología, esta inflamación persistente de bajo grado es el común denominador. Y cómo acciones terapéuticas como por ejemplo el ejercicio podrían tener la importancia de ayudarnos de manera significativa a bajar el tenor proinflamatorio del paciente. Entonces, estas son las cosas que nos van mostrando cómo nosotros tenemos realmente toda una fundamentación para poder decir por qué las cosas que nosotros proponemos o que nosotros estamos haciendo están perfectamente sustentadas en las publicaciones indexadas que podemos encontrar en PubMed y que son, por lo tanto, de una importancia fundamental. ¿Qué tal o qué podríamos indudablemente decir de las hormonas? De la importancia que tendrían entonces las hormonas en la etiología de los cánceres más frecuentes en el mundo,
cánceres de endometrio, de mama, de ovario en las mujeres o cánceres de próstata en los hombres, que nos lleva a entender entonces que los cánceres hormonodependientes justifican que nosotros estemos muy atentos a aquellas cosas que pueden disregular la función hormonal. Entonces vemos que hormonas y cáncer y el papel de las hormonas en los cánceres humanos están perfectamente reconocidos y que por tanto estar atentos con el estrógeno, los reservorios de estradiol, el sulfato de estrona, pero también es importante que entendamos, por ejemplo, cómo se puede producir dominancia estrogénica como consecuencia de una disfunción de hígado. Uno de los papeles importantes del hígado es desmontar los estrógenos y desbaratarlos, es decir, hacer el reciclaje. Si el hígado está perezoso, si el hígado está insuficiente, esto no va a ocurrir. El paciente se moverá hacia una dominancia estrogénica, lo cual, sin lugar a dudas, favorecerá el problema, la enfermedad. Igualmente veríamos la importancia de los niveles de progesterona, de testosterona, de dihidrotestosterona, la globulina transportadora de hormonas sexuales, la prolactina, los sulfatos de dihidroepiandrosterona, el cortisol, la leptina. Es decir, tenemos que estar muy atentos. Afortunadamente, muchos de los pacientes que nos llegan, que vienen del oncólogo, ya traen muchísimos de estos exámenes solicitados o pedidos, lo cual entonces nos permite darnos cuenta de una manera más real, más efectiva, cuál es de verdad el terreno biológico del paciente para ir planteando las acciones terapéuticas, no solo orientadas al tumor, sino orientadas ante todo a corregir este terreno disregulativo que se puede estar presentando. Y la hipercoagulación es otro punto clave de tener en cuenta. Evidentemente, valorar fibrinógeno, dímero D, factor 5 de Leydig o el inhibidor del activador del plasminógeno, pues son claves porque los aspectos de la coagulación se muestran alterados en el cáncer y los desórdenes de coagulación y la alta coagulación en muchos de los tumores pueden ser factores que empeoran o alteran la condición. Y allí es donde nos daríamos cuenta de que factores dietéticos pueden estar promoviendo estos estados hipercoagulantes, como factores dietéticos podrían actuar en un sentido terapéutico y que por lo tanto entender estas cosas y conocer es uno de los puntos que desarrollamos en este tema de oncología integrativa. ¿Cuáles son los alimentos correctos y adecuados que debemos dar a nuestro paciente de cáncer? Pues es una de las cosas por las cuales los invitamos a que participen, a que se presenten, a que vean estos programas de educación continuada que cada semana les entrega un tema nuevo y les permite entonces reforzar sus conocimientos o si ya los tenían, recordarlos y si no los sabían, pues obtenerlos. Así que comprendemos entonces, por ejemplo, la importancia del panel inmunológico completo, los neutrófilos, los macrófagos, los fibroblastos que están típicamente asociados a tumores, porque entonces ese análisis de la inmunidad tumoral y sobre todo la importancia de lo que esto va a tener en lo que llamamos la inmunoterapia del cáncer es clave. Hay que recordar que indudablemente el gran protector frente al riesgo de cáncer. Todos los seres humanos en algún momento de la vida podemos hacer cáncer, pero si tenemos, por ejemplo, unas natural killer cells funcionando bien, si tenemos un sistema inmunológico efectivo, indudablemente nos podremos enfrentar de manera más exitosa y de ahí la importancia de evaluar la función inmunológica del paciente. Pero tal vez uno de los temas más críticos que tendríamos que analizar aquí es la inflamación. La velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva ultrasensible, la interleuquina 6, los valores de ferritina son claves porque evidentemente el microambiente del tumor es un microambiente que se fundamenta, que se basa en la inflamación. De forma tal que la inflamación mínima persistente de bajo grado o los procesos crónicos inflamatorios que puedan estar en cualquier lugar de la economía y de la anatomía del paciente, que me mantengan entonces marcadores tumorales o que me mantengan marcadores inflamatorios, por ejemplo, como la proteína C reactiva ultrasensible, esto es extremadamente importante. Y elementos como vemos aquí, la obesidad, porque siempre hemos dicho, todo gordo está inflamado, porque
el fenotipo de macrófagos que infiltran la grasa es típicamente proinflamatorio y la liberación de citoquinas proinflamatorias es una de las características del obeso, sabiendo que el obeso también producirá cánceres más agresivos y que una de las características que siempre recomendamos a todo paciente al terminar el tratamiento de la oncológico es evitar por todas las formas posibles engordar, puesto que esto puede ser un factor promotor o que promueva nuevamente la aparición del cáncer. Así que entonces, esto lo corroboramos en estudios que han mostrado cómo personas con un cierto tipo de terreno bioquímico muestran una evolución más agresiva, más hostil de las células malignas. Un estudio de 2005 sobre 2.438 personas que mostraban altos niveles de proteína C reactiva mostró un alto desarrollo del cáncer. Y esto lo podríamos corroborar entonces precisamente cuando nos dicen cómo estos valores como la interleuquina 6, la proteína C reactiva, el tumoral necrosis factor, es decir, como muchos de estos elementos, de estos típicos marcadores de inflamación, son claves tenerlos en cuenta. Si están elevados, sabemos que en el terreno de este paciente hay inflamación y que mientras haya inflamación, la resolución no se va a dar satisfactoriamente o la posibilidad de la reaparición del cáncer indudablemente es un grave peligro. Así que esto es muy clave porque también nos importa el nivel de la acidosis y la deshidrogenasa láctica, como el lactato sérico, son elementos que podemos tener en cuenta porque evidentemente el papel de la acidosis en cáncer es clave y las acciones de neutralización del cáncer son fundamentales. De tal manera que cuando recomendamos al paciente la dieta alcalina o cuando le mandamos a tomar entre 4 a 6 veces los batidos o los jugos verdes, etcétera, eso tiene fundamentación y está basada en esto, en que el terreno de hipoxia y acidosis son las dos condiciones básicas y fundamentales que se presentan en los pacientes que tienen cáncer y aquí necesitamos entonces ser atentos para trabajar en este fenómeno. Igualmente, hablaríamos de la angiogénesis. La interleuquina 8, la ceruloplasmina, que nos estaría indicando altos niveles de cobre, presentarían entonces la posibilidad de que mi paciente tenga un terreno de inflamación, el cual indudablemente va a favorecer el riesgo de la angiogénesis tumoral, factor determinante para el crecimiento y el desarrollo ya más clínico de los tumores. Por otra parte, tendríamos en cuenta que existen, todos los conocemos muy bien, los marcadores tumorales, que son proteínas que se pueden utilizar, de hecho se utilizan para evaluar, por ejemplo, qué pasó con la quimio, qué pasó con la radio, qué pasó con el tratamiento. Entonces, estos son elementos de gran ayuda porque nos permiten seguir el cauce de qué está ocurriendo con el cáncer de este paciente y darnos cuenta, indudablemente, cuando se bajan o cuando vuelven a subirse, que nos estamos enfrentando nuevamente al desarrollo del tumor. Otro punto clave de mirar aquí es saber que hoy día, por ejemplo, este laboratorio, el EVGene, que es un laboratorio americano, que nos permite a través de estos exámenes detectar los patrones de metilación del ADN que son consistentes con la presencia del cáncer y que nos permiten entonces ver la diferencia entre la célula normal y la célula cancerosa y cómo entonces estos patrones de metilación que yo los puedo perfectamente evaluar, perfectamente tener en cuenta y que por tanto yo puedo darme un punto de partida para saber que necesito de manera exacta hacer cambios en el estilo de vida que puedan ayudar a estos procesos de disregulación de la metilación de los pacientes. Por otra parte, tendríamos también la importancia de los marcadores de estrés. Valorar el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, donde entonces aquí valoraciones como el cortisol, la dihidroepiandrosterona, la epinefrina, la norepinefrina, porque nosotros debemos estar perfectamente claro que uno de los puntos que dispara el eje, que altera el equilibrio entre el simpático y parasimpático, que me favorece entonces el desarrollo de estados de simpaticotonía proinflamatorios, pues es estos fenómenos del estrés que son, sin lugar a dudas, una de las circunstancias más típicas que tienen los pacientes en el día a día. Y por tanto, vemos que el terreno bioquímico juega, por tanto, un papel determinante para que un paciente con cáncer o no exprese la enfermedad, o tenga una sobrevida mayor,
o desarrolle una enfermedad mucho más grave. Y que de hecho el estudio, por ejemplo, sobre autopsias demostró que el 86% de los americanos africanos presentaban cánceres iniciales de próstata no detectados y que por lo tanto había que entender que el cáncer podía entonces aquí, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, varias posibilidades. La iniciación del cáncer es muy universal. Casi la gran mayoría de los seres humanos en un determinado momento podemos iniciar cáncer. Pero es la promoción y el desarrollo clínico del cáncer a donde realmente tenemos las armas para tomar. Porque los estudios del China Study, por ejemplo, pudieron corroborar cómo evidentemente muchas de estas personas que vivían en Corea, en China, en Taiwán, en todos estos lugares que morían por cualquier cosa y que eran adultos, ya personas de 70, 80 años, cuando les hicieron autopsias, más del 80% tenían cáncer de próstata y no habían desarrollado ninguna manifestación de cáncer de próstata, sino que se han muerto por cualquier otra cosa, muchas veces por accidentes. Y que en cambio, la pregunta que se hacía los investigadores ahora es, ¿por qué en cambio en Estados Unidos o en Europa la gente joven que hacía cáncer de próstata terminaba generando un proceso no de iniciación, sino de promoción y evolución hacia el cáncer clínico? Este realmente es el punto que nos interesa de manera más importante, porque aquí es donde está el problema del terreno del cáncer. Aquí es donde está realmente el punto en el cual necesitamos nosotros trabajar y que, por ejemplo, esto que les acabo de mostrar les lleva a hacer entender que muchísimo de lo que nosotros hacemos en medicina integrativa está orientado al terreno del cáncer y que cuando le decimos al paciente que no coma azúcar, ya lo verán en otro de las apartes de este programa de terreno y cáncer. Vemos entonces la importancia de por qué a través de los estudios de Otto Warburg, que les permitió ganar en 1932 el Premio Nobel de Medicina, cuando demostró precisamente esta importancia del metabolismo de la glucosa en el cáncer como un elemento crítico en el desarrollo, pues nos lleva a entender que a la célula que hay que quitarle el azúcar al cáncer. Y yo a veces no entiendo el planteamiento de los colegas oncólogos, porque cuando quieren hacer el diagnóstico del cáncer, ¿qué hacen? Le mandan a hacer un PET scan. ¿Y qué es el PET scan? Que es el gold standard para el diagnóstico de cáncer. Es una jeringa llena de glucosa en el cual colocan el marcador, se lo inyectan al paciente y a través entonces de esa inyección que logran ver dónde está el tumor, porque cuando esa glucosa marcada pasa, la célula tumoral inmediatamente la captura y es la mejor manera de conocer la evolución de un tumor. Entonces, si usamos la glucosa para precisamente transportar el marcador que permite, desde el punto de vista diagnóstico, saber dónde está el cáncer, ¿cómo es que no entendemos y aceptamos que el metabolismo de la célula cancerosa quiere comer azúcar? Y que al quitarle nosotros una dieta hipercalórica, una dieta llena de azúcares, etcétera, realmente estamos ralentizando, estamos complicándole al tumor su proceso funcional y su proceso bioquímico. Entonces, les quería solamente mostrar esta idea. Esto es Encuentros con la Salud. Charlas como este pedacito, porque sigue más, o sea, esto del tema del cáncer y de la oncología integrativa tiene 5 películas en las cuales desarrollamos toda esta temática que luego incluso en otros encuentros se sigue desarrollando de manera más específica, porque hay también uno de los encuentros con la salud que es la dieta en la prevención y el tratamiento de cáncer, que son también 5 películas en las cuales detalladamente hablamos de los sulforafanos, hablamos de todos esos componentes presentes en los alimentos que indudablemente logran que podamos revertir o detener o inhibir o bloquear a los carcinógenos. Entonces, esto es Encuentros con la Salud. Los invito, de verdad lo van a disfrutar. Son muchísimas horas de leer, de investigar, de buscar los artículos, de crear estas presentaciones lo más adecuadas, lo más correctas, que permitan que ustedes entonces en Encuentros con la Salud encuentren un elemento valioso e importante para su día a día frente a sus pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Ovirne, como el dicho popular, más claro no canta un gallo. Y aquí hay que tener en cuenta esos conceptos que son importantes para todos los profesionales de la salud, incluso para los terapeutas, para el público en general, que es lo que hemos tratado nosotros de llevar esta información. El año pasado les decíamos,
El próximo año vamos a tener grandes sorpresas y uno de ellos es encuentros con la salud. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos el conversatorio del diplomado de dismetabolismo y son unos encuentros con los alumnos extraordinarios donde ellos resuelven dudas. Siempre, siempre es muy importante todo este tipo de conceptos eh, para el aprendizaje, no solo del que se está formando, sino del que, porque aquí vamos a aprender todos, los que llevamos mucho tiempo y los que apenas están empezando. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Yo creo que aquí hay algo que debemos aclarar y es que así haya empezado el 1 de febrero, el programa de encuentros con la salud está las 24 horas, los 7 días de la semana y se pueden registrar e inscribir en el momento que así lo consideren. Sí, José, porque acuérdate que es lo que llamamos un sistema asincrónico. O sea, en el momento en que usted empieza, en ese momento empezó. Y por lo tanto tiene acceso a toda la información. Igual no importa si alguien empezó hace un mes o empiece dentro de un mes. Al ser asincrónico permite que el colega tenga acceso a la información de manera ordenada desde el instante en que inicie encuentros con la salud. Bueno, esto es importante y algo fundamental también es que es un proceso de educación continuada que termina la primera temporada y vamos con la segunda temporada y qué pena decirlo delante del doctor Ovirne, pero es sumamente asequible económicamente para todos los que quieran participar en encuentros con la salud. Es un trabajo muy, muy fuerte que se ha hecho para que sea aprovechado por todos. Y Doctor que Ovirne, evidentemente, José, la idea que tuvimos con esto es que esto fuera más o menos como el equivalente de lo que uno se gasta una vez a la semana o una vez cada que va a un cine, que entre la boleta del cine más las cosas que se compran, etcétera, o sea, que el costo de esto no fuera para nada lo que impidiera que los colegas puedan tener acceso a la información. Eso lo tuvimos perfectamente claro. La idea es un legado, digamos, que se intenta dar, que se intenta dejar, sobre todo porque llevo 40 años haciendo medicina integrativa y comprendo la importancia fundamental de que fortalezcamos cada vez más, porque créanme que en la medida en que esto cada vez gana y gana más terreno, también hay más interés de venir y atacarnos, como está ocurriendo, por ejemplo, en España desde hace 2 años. Ustedes saben, muchos de ustedes han visto que el ataque ha sido despiadado, que ha sido incluso con falta de respeto a las personas, etcétera. Y por lo tanto tenemos que estar preparados, tendremos que estar fundamentados. Por eso ACOMED es tan importante, es una sociedad que la tenemos que hacer cada vez más fuerte, que crezca cada vez más, que tengamos cada vez más compañeros asociándose, integrándose, para que a través de la educación y a través de la fundamentación jamás nos puedan impedir ayudar a nuestros pacientes. claro, y sobre todo que el programa de Encuentros con la Salud también tiene algo un objetivo básico y es hacernos énfasis en los cambios y nos da herramientas de estilo de vida, Correcto. porque son varios temas que se desarrollan a través de cada temporada y en una forma didáctica y de fácil aprendizaje para todos. Doctor Ovirne, una pregunta. Nos decía alguien que, ¿cómo hace para acceder al Congreso de Acupuntura? Bueno, en el Congreso de Acupuntura, José, no tengo aquí, pero podríamos luego mandarles, porque aquí no lo tengo en este O momento. María Teresa, que le escriban a María Teresa que ella les da toda esa información. Que les pase el link para, de verdad vale la pena. Hay gente de Inglaterra, hay gente de España, hay gente de Estados Unidos, de Colombia somos 2 colegas, que va a ser un día muy bonito sobre valorar realmente la importancia de la acupuntura. Y de hecho, por ejemplo, la charla que yo he traído, que se llama la ley de los 5 elementos de la medicina tradicional china, la primera visión en redes, pues es precisamente mostrar cómo este concepto que se ha vuelto prácticamente un concepto de la medicina moderna, que es la medicina de sistemas y la medicina en redes, pues los chinos fueron los primeros que lo plantearon. Y ver cómo, independientemente de que uno como médico jamás ponga una aguja de acupuntura o jamás de una hierba china, conocer los 5 elementos o conocer el concepto de los 5 movimientos le va a dar una arma valiosísima para poder entender el por qué este paciente desarrolló esta enfermedad.
y entonces poder ir a la personalización del tratamiento. O sea que de verdad los invitamos para este sábado a mirar esto de la Congreso, la segunda jornada internacional de acupuntura, bases científicas. Y es que hay que tener en cuenta que el que conozca el movimiento de los 5 elementos entenderá más fácil la fisiología, que a veces se nos complica tanto, porque es fisiología. Claro, claro. Tanto la fisiología como la fisiopatología. Podemos perfectamente entenderla. De hecho, lo que hago en la charla es ir mostrando publicaciones. Por ejemplo, los chinos que nos dijeron que la tierra atacaba al agua y que por lo tanto los desórdenes del páncreas terminaban dañando en el riñón. Y luego nos encontramos un paper del New England Journal of Medicine que nos dice que el trasplante de páncreas hace que se recupere y se sane completamente la nefropatía del diabético. Entonces, ahí está exactamente lo que los chinos planteaban. Entonces, eso es lo importante. Sí, eso es real. Doctor Ovirne, muchas gracias. A ti, José Fernando, siempre por tus invitaciones. Sí, estamos pendientes. Yo sé que no es la última vez que nos vemos. Haces parte de este proceso para ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica, para Educovirtual y para Odontología Neurovocal. Siempre será un honor tenerte con nosotros y muchas, pero muchas gracias nuevamente. Y que se inscriban, que se registren, que se metan a esos encuentros con la salud. María Teresa les da toda la información que necesiten. Aprovechen, como dicen, porque estamos votados. Gracias, doctor Ovirne. Bueno, a ti, José, muy querido.